Bueno, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos por delante un viaje intelectual bastante riguroso, absolutamente fascinante y que abordaremos, como siempre hacemos aquí, con la máxima imparcialidad. Eso es fundamental hoy. Sí, totalmente. A ver, la exploración de hoy se basa en un material histórico y analítico bastante denso, pero muy revelador. Estamos trabajando con extractos que comentan la edición crítica de la obra Mein Kampf. Exacto, la elaborada por el Institut für Zeitgeschichte. Esa misma. Y específicamente nos vamos a centrar en un capítulo de este análisis que se titula La autoridad católica y el Holocausto. Y la misión de nuestra charla de hoy es intentar comprender una paradoja histórica que resulta francamente asombrosa. Y tan asombrosa. Quienes nos escuchan ya saben de sobra que el antisemitismo era el núcleo absoluto de la ideología nazi. Pero lo que las notas de hoy nos revelan es el cómo. El cómo psicológico. Claro. Vamos a analizar cómo Adolf Hitler, que era una figura que albergaba un desprecio profundo hacia la Iglesia Católica, intentó copiar meticulosamente su estructura de autoridad y su dogma para convencer al pueblo alemán de apoyar el Holocausto. Es un tema, fíjate, lleno de contradicciones y que nos obliga a mirar la historia desde una perspectiva completamente distinta. Pero creo que antes de entrar en materia es necesario, hacer una aclaración obligatoria. Sí, por supuesto. Adelante. El material que vamos a diseccionar hoy trata temas históricos, religiosos y políticos que son extremadamente oscuros, dolorosos y muy sensibles. Y es vital subrayar que el objetivo de esta exploración no es, bajo ningún concepto, tomar partido o emitir juicios de valor sobre las creencias de nadie. Exactamente. Ni mucho menos respaldar ninguna ideología, ya sea de un lado o de otro. Eso es. Nuestra labor aquí es puramente analítica. Vamos a informar de manera objetiva sobre los datos, las investigaciones y los análisis históricos presentes en las fuentes. Nos limitamos a exponer lo que dicen los textos para intentar arrojar luz sobre los mecanismos psicológicos de aquella época. Una advertencia imprescindible, desde luego. Vale, vamos a desgranar esto. Hay un dato en las fuentes que sitúa muy bien el contexto. Sabemos que el antisemitismo no fue algo que surgiera al final del régimen. No, para nada. Hay una carta de 1919, donde Hitler ya describía explícitamente el asesinato nocturno de los judíos o su expulsión masiva como su objetivo final. Ya en el 19, fíjate. Sí, lo veía como el paso necesario para destruir ideologías como el internacionalismo. Pero claro, llevar a cabo algo de esa magnitud, un asesinato en masa, no es algo que se pueda hacer en solitario. Claro que no. Ni siquiera con un grupo de fanáticos leales te basta. Necesitaba al país entero. Exactamente. Y ese es el gran problema histórico al que se enfrentaba Hitler. Hitler era muy consciente de que necesitaba la complicidad total del pueblo alemán, o al menos que miraran hacia otro lado sin hacer demasiadas preguntas. Ya, la famosa indiferencia. Eso es. Pero hay que entender que él operaba bajo un trauma psicológico tremendo, el mito de la puñalada por la espalda de 1918. Ah, claro, la derrota en la Primera Guerra Mundial. Sí. Estaba obsesionado con la idea de que la población civil alemana había traicionado al ejército durante la guerra y había derrocado a sus líderes con demasiada facilidad. O sea que no se fiaba en absoluto de la lealtad política tradicional. Para nada. Sabía que la lealtad política es muy frágil. Hoy te votan, mañana hay una crisis económica y te dan la espalda. Él necesitaba algo mucho más profundo, algo inquebrantable. Necesitaba inculcar una fe ciega y fanática en su visión. Y lo fascinante de esto es dónde encontró el modelo perfecto para construir esa autoridad incuestionable. En la institución que más despreciaba, la Iglesia Católica. Exacto. Es una ironía tremenda. Es que es de locos. A ver, ¿me estás diciendo que el hombre que odiaba visceralmente a la Iglesia calcó exactamente su estructura de persuasión? Porque, leyendo las notas sobre su pasado, la verdad es que su formación religiosa era casi anecdótica. Muy superficial, sí. Las fuentes mencionan que de niño fue monaguillo, que asistió brevemente a la escuela coral de un monasterio en Lamach, y que al parecer allí le impresionó mucho la liturgia. Sí, la estética le llamaba la atención. Incluso se confirmó en 1905. Pero en cuanto se mudó a Viena, se acabó. Punto y final. Así es. Los testigos de su época en Viena, y esto lo corroboran los historiadores, relatan un rechazo frontal hacia la religión organizada. Dejó de asistir a misa y, al dejar de comulgar, básicamente se excomulgó a sí mismo de facto. Ya. Nunca formalizó su salida del catolicismo en un papel, pero su teología, por llamarla de alguna manera, era nula.
Leía la Biblia de forma muy superficial y la malinterpretaba constantemente para adaptarla a sus prejuicios. Claro, a su medida. Entonces, si no sacó sus ideas de la Iglesia, ¿de dónde sale toda esta obsesión casi mística que impregnó al movimiento nazi? Pues su verdadero mentor fue Dietrich Eckart. De hecho, le dedicó Mein Kampf. Ah, es verdad. Eckart era un místico, pero en un sentido profundamente nacionalista y excluyente. Predicaba una idea muy particular. Sostenía que Dios residía directamente en el interior de los alemanes. Madre mía. Y que el judaísmo era la negación absoluta de esa germanidad. Llegó a escribir rimas afirmando que Cristo estaba presente en el ser alemán. Es una brutal afirmación de excepcionalismo nacional. Y Hitler se tragó esto. Lo absorbió por completo y empezó a desarrollar un complejo mesiánico. Entendió que la religión tradicional era débil para sus propósitos, pero que el formato de la religión era la herramienta de control de masas más poderosa jamás inventada. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque básicamente hizo lo que en el mundo empresarial llamaríamos una adquisición hostil. Totalmente. Me gusta esa analogía. Vació la franquicia original de todo su contenido y le puso su propio logotipo, porque lo que detallan las fuentes sobre cómo manipuló la figura de Jesús es alucinante. Agarró al cristianismo, le quitó todo el mensaje de amor al prójimo y la caridad y lo rellenó con darwinismo social y pureza de sangre. Sí, lo vació por completo. Transformó a Jesús en una especie de guerrero ario, incluso sugiriendo la ridiculez de que era hijo de un legionario romano alemán. Lo rediseñó para que encajara en su narrativa. En los discursos de la década de los 20, presentaba a Jesús no como el maestro del perdón, sino empuñando un látigo para expulsar el veneno del templo. Y la reescritura de la historia llegó a niveles de delirio absoluto. Ya te digo, afirmaba sin inmutarse que figuras históricas que le desagradaban eran judíos en secreto. Sí, adaptaba la realidad a su voluntad. Hay un par de ejemplos en el texto que te dejan sin palabras. Llegó a decir que el Papa Alejandro VI era judío. Increíble. Y mi favorito por lo absurdo, afirmaba que el rey Eduardo VII de Inglaterra era judío porque supuestamente la reina Victoria había tenido una aventura amorosa con un médico llamado Wolf. Es una gimnasia mental tremenda. Es que, ¿por qué inventarse algo tan ridículo? Porque en su visión del mundo rígidamente dividida, cualquiera que representara un obstáculo o un sistema que él considerara corrupto u enemigo, tenía que ser judío por definición. Es una proyección psicológica de manual. Ya veo. Pero si conectamos esto con el panorama general, volvemos a tu analogía de la adquisición hostil. A Hitler no le importaba el mensaje espiritual de la Iglesia. Lo que él codiciaba era el credo de Pío IV. Espera, ¿el credo de Pío IV? Explícame un poco qué es eso y por qué le interesaba tanto. Pues el credo de Pío IV, establecido en el siglo XVI tras el Concilio de Trento, es una profesión de fe que exigía una obediencia absoluta y la aceptación incondicional de las enseñanzas de la Iglesia. Vale. Hitler admiraba profundamente esa negativa a cambiar de dogma. Argumentaba que la fuerza de la Iglesia no radicaba en adaptarse a los tiempos o a la ciencia, sino en su adhesión obstinada a dogmas inamovibles. Quería esa infalibilidad para sí mismo. Exacto. Quería ser el Führer que no admite discusión, de la misma manera que el Papa habla ex cátedra. Claro, exigía que la ideología del partido se aceptara como una verdad revelada, no como un programa político que se pudiera debatir en un parlamento. Eso es. Y por lo que veo en las notas, no solo copió la rigidez dogmática, sino también toda la estética, la puesta en escena. Sí. Hitler era un gran observador de la psicología de masas. Se fijó en cómo la Iglesia utilizaba el entorno físico para generar un estado de sugestión. Las luces, los olores. Exactamente. El crepúsculo de las catedrales, el olor del incienso, la luz de las velas. Todo eso crea una atmósfera que hace que el individuo se sienta pequeño y parte de algo mucho más grande e inefable. Y quiso replicar esa magia. Instruyó al movimiento nazi para hacer exactamente eso. Por eso los grandes discursos se hacían de noche, bajo la luz de las antorchas, con estandartes que recordaban a las procesiones. Querían hipnotizar a las masas, apagar su pensamiento racional. Y hasta el lenguaje se apropiaron. Me llamó muchísimo la atención este detalle en las fuentes. El todopoderoso Ministerio de Propaganda nazi básicamente le robó el nombre a la propaganda fide católica. Sí,
la institución del Vaticano creada para la propagación de la fe. Es el colmo de la apropiación. Es la demostración de que buscaban instaurar una nueva religión de Estado. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Funcionó? Tenemos el plan maestro, un Mesías autoproclamado, dogmas inamovibles, antorchas en la noche, una maquinaria de propaganda monumental. Una superproducción. Exacto. Consiguió crear esa fe fanática en el grueso de la población alemana. Porque la historia nos ha dejado la imagen de un país completamente hipnotizado, desfilando al unísono. Pues los documentos y análisis recientes nos cuentan una historia muy distinta y sorprendente, ¿no? ¿Fracasó? ¿Fracasó? Sí. A pesar de toda la grandilocuencia, el pueblo alemán, en su inmensa mayoría, nunca desarrolló esa fe irreflexiva y ciega que Hitler exigía. Subestimó la complejidad de la psicología humana y sobreestimó el poder de su propio teatro. O sea que el plan maestro chocó de frente contra la realidad de la calle. Así es. Ante la falta de esa fe espontánea, el régimen tuvo que recurrir a tácticas mucho más mundanas, más terrenales, para mantener el apoyo de la gente. Ya no bastaban las antorchas. No. Historiadores como Götz Ali han documentado exhaustivamente cómo el régimen compró literalmente la lealtad del público. Básicamente los compraron con el botín saqueado. Exactamente. Al principio confiscando y subastando las propiedades de los judíos alemanes, y más tarde saqueando los recursos y bienes de los territorios ocupados durante la guerra para mantener el nivel de vida en Alemania. Entonces la lealtad de la población general no se basaba tanto en una revelación mística de pureza racial, sino en el soborno material, en un bienestar económico artificial. Totalmente. Y esto queda en evidencia cuando vemos cómo reaccionó la población ante los intentos de inyectarles ese odio ideológico puro, sin el soborno material de por medio. Los ejemplos que citan las fuentes sobre los fracasos de la propaganda son reveladores. Van completamente en contra de lo que solemos pensar. Sí, fíjate en La noche de los cristales rotos, en 1938, el infame pogromo. Las notas indican que a los alemanes de a pie no les gustó nada lo que vieron esa noche. Nada en absoluto. Pero no necesariamente por un rechazo moral profundo al antisemitismo, sino por algo mucho más pragmático. Correcto. Los informes de la época muestran que la reacción ciudadana fue de rechazo por el desorden público. El caos. Eso es. Ver calles llenas de cristales, sinagogas ardiendo, tiendas destrozadas y violencia explícita les recordaba al caos de las luchas callejeras de 1932, antes de que Hitler llegara al poder. Y la gran promesa del régimen era precisamente la ley y el orden. Exacto. La violencia descontrolada les generaba inseguridad, no fervor ideológico. Querían paz en sus calles. Y esto se ve aún más claro un par de años después, en 1940, con el estreno de la película El judío eterno. Ese es un ejemplo perfecto. Es una película de propaganda diseñada para ser el culmen del adoctrinamiento, utilizando imágenes gráficas grabadas en el gueto de Varsovia. Pero la recepción en los cines fue un desastre absoluto. Alfred Rosenberg, que era uno de los principales ideólogos nazis, se quejaba amargamente de que la película no era lo suficientemente radical. ¿Y la gente en los cines pensando todo lo contrario? Exacto. Cuando el público general la vio, la reacción fue de repulsión. La gente abandonaba las salas a mitad de la proyección. Rechazaban las escenas gráficas, la sangre, la brutalidad visual. ¿Preferían mirar hacia otro lado? Sí. La población civil prefería la tranquilidad de su día a día. No querían enfrentarse a la realidad de la persecución. No tenían el estómago para el antisemitismo radical que se les estaba exigiendo. Ese rechazo visceral a la realidad gráfica nos lleva a un momento clave en las fuentes, que ocurre en 1943. El discurso de Posen. Sí. El famoso discurso de Heinrich Himmler en Posen ante altos oficiales y funcionarios. Allí dice algo que tumba por completo el mito de la nación fanática. Himmler advierte a la cúpula que el exterminio masivo debía mantenerse en el más estricto secreto. Lo dice abiertamente. Confiesa que si el pueblo alemán conociera la escala real de las matanzas, se horrorizaría. Sabía perfectamente que si los ciudadanos vieran las montañas de cadáveres, empezarían a hacer excepciones, empezarían a señalar al vecino judío que conocían de toda la vida para intentar salvarlo. Qué fuerte. Esa necesidad imperiosa de ocultar el Holocausto demuestra que la supuesta fe férrea del pueblo era una ilusión, y la cúpula nazi sabía que no existía.
Les exigían ser dioses implacables, como ellos decían, pero en el fondo sabían que seguían siendo humanos ordinarios. Y esta decepción absoluta de Hitler con su propio pueblo culmina en el búnker de Berlín, en abril de 1945. El final de todo. Con todo perdido, en lugar de asumir que su ideología era monstruosa e inviable, hace lo que hacen todos los falsos mesías, culpa a sus seguidores. Es la rabieta final. En sus últimos documentos y declaraciones, Hitler afirma que el pueblo alemán ha demostrado ser demasiado débil y cobarde para su gran visión. ¡Qué cinismo! Según su retorcida lógica del darwinismo social, si la nación no había sido capaz de ganar la guerra, es que no merecía sobrevivir. Es la relación tóxica llevada al extremo nacional. Si yo caigo, caéis todos conmigo. Y no fueron solo palabras en un testamento. Las fuentes recuerdan que esto tomó forma legal un mes antes, en marzo, con el Decreto Nerón. Sí, el Decreto Nerón fue la orden explícita de destruir todas las infraestructuras vitales de Alemania. Puentes, fábricas, reservas de alimentos, sistemas de transporte. Quería aniquilar al país. Quería dejar tierra quemada, destruir la base misma de la supervivencia del país como castigo, porque sentía que no habían tenido suficiente fe en él. Es una caída al abismo aterradora. Pero llegados a este punto, hay un giro en las fuentes que me parece fundamental abordar. Esto plantea una pregunta importante. Exacto. Hemos visto cómo Hitler intentó plagiar a la Iglesia Católica y cómo fracasó en la persuasión profunda de las masas. Pero, ¿qué decía la verdadera Iglesia de todo este teatro? ¿Cómo reaccionó la autoridad moral real de la época ante este secuestro de sus formas? Esta es una parte crucial del análisis histórico que hacen las fuentes. Sabemos que la relación institucional entre la Iglesia y el nazismo y con el judaísmo históricamente ha tenido sombras, ambigüedades y episodios muy problemáticos. Sí, la historia es compleja. Pero los textos del Institut für Zeitgeschichte muestran que, a nivel doctrinal y desde el principio, hubo voces muy claras dentro del catolicismo que vieron la profunda incompatibilidad de lo que proponía Hitler. Las evidencias tempranas de resistencia son muy concretas. Justo en 1925, coincidiendo con la publicación de Mein Kampf, ya vemos reacciones inmediatas. No perdieron el tiempo. El padre Erhard Schlund publica una crítica detallada y un teólogo llamado Anton Scharnagel destroza las ideas del libro en una serie de artículos. No se quedaron callados esperando a ver qué pasaba. Hubo críticas muy contundentes. Una de las voces más fuertes fue la del monje capuchino Ingbert Naab. Denunció abiertamente la barbaridad que suponía la cosmovisión nazi, señalando algo fundamental. ¿El qué? Que el cristianismo rechaza por definición que existan seres humanos con menos derechos que otros. Criticaba duramente que Hitler redujera a las personas a una simple raza animal, juzgadas única y exclusivamente por su genética. Y a nivel de prensa también hubo movimiento. El Germania, que era el periódico católico más influyente en la Alemania de la época, publicó en 1928 condenas clarísimas contra el antisemitismo. Y esto no era solo una cuestión de opiniones aisladas o de curas valientes a nivel individual. Había un choque teológico profundo en las más altas esferas. Las fuentes mencionan a figuras importantes de la jerarquía, como el cardenal Faulhaber y el cardenal Bertram, a principios de los años 30. Sí, y declararon que el nazismo era directamente una herejía. Exacto. El choque era insalvable. La doctrina nazi cometía lo que para la Iglesia era el error fundamental, de elevar la raza y la sangre por encima de la religión y de Dios. Claro, invertía por completo los valores. Además, el nazismo rechazaba el Antiguo Testamento, que es la base histórica de la fe cristiana. Sin embargo, las fuentes también nos obligan a ser históricamente precisos e incluyen un matiz teológico de esa época que resulta trágico. Te refieres a lo que el texto llama supersesionismo, ¿verdad? Sí, a eso mismo. Explícame eso de forma sencilla, porque suena a término teológico muy académico y denso. Lo es, pero el concepto es clave para entender la época. Básicamente, el supersesionismo es una antigua doctrina teológica que sostenía que el nuevo pacto de Cristo había sustituido o reemplazado al pacto original de Dios con el pueblo judío. Vale. En la práctica, esto significaba que gran parte de la defensa que algunos sectores católicos hacían de los judíos perseguidos se basaba en la caridad cristiana, en sentir compasión y ayudar al prójimo. Ya entiendo. Y no tanto en un reconocimiento de estricta justicia e igualdad frente a la persecución sistemática. O sea, los defendían por lástima o compasión cristiana,
No necesariamente porque vieran el antisemitismo como una injusticia política estructural desde el minuto uno. Exactamente. Es una limitación enorme de la mentalidad de la época. Lo era. Pero a pesar de estas graves deficiencias teológicas de aquel momento, las consecuencias prácticas de la oposición institucional fueron firmes en los primeros años. Sí, actuaron en consecuencia. Antes de que Hitler tomara el poder definitivo en 1933, los obispos prohibieron formalmente a los católicos unirse al partido nazi. Una medida muy drástica. Además, el llamado catolicismo político, que estaba representado en las urnas por el Partido del Centro y el Partido Popular Bávaro, se convirtió en un enemigo declarado. Y Hitler los atacaba constantemente por eso. Él sabía que representaban un sistema de creencias fuerte que competía directamente con su pretensión de control absoluto sobre la mente de los alemanes. Bueno, vamos a hacer una pausa mental y recopilar todas estas piezas para ver el cuadro completo. A lo largo de esta inmersión profunda, hemos desgranado algo que parece sacado de una novela distópica, pero que fue terriblemente real. Muy real y documentado. Hemos visto cómo una dictadura intentó sostenerse mediante un gigantesco robo psicológico, secuestrando la arquitectura, los rituales y la exigencia de obediencia ciega de la religión tradicional para crear un culto puramente racial. Sustituyendo la fe en Dios por la fe en la raza y en el líder. Y hemos visto cómo, al final, ese castillo de naipes se derrumbó, porque el fanatismo que exigía chocó contra la realidad de la naturaleza humana, obligando al régimen a comprar la lealtad con saqueos y a ocultar sus peores atrocidades, hasta que el propio líder culpó a la población por no estar a la altura de su delirio. Y creo que hacer este ejercicio de análisis histórico es fundamental para la audiencia de hoy. Sin duda. Comprender cómo operan estas dinámicas de apropiación nos da herramientas muy valiosas para analizar nuestro propio presente. Los seres humanos seguimos teniendo una necesidad innata de pertenecer a un grupo. De sentirnos parte de algo más grande. De participar en rituales compartidos y, sobre todo, de encontrar certezas absolutas en un mundo que a menudo nos parece caótico e incierto. Los movimientos extremistas modernos e incluso ciertas maquinarias de desinformación conocen muy bien esta vulnerabilidad. Y la explotan. Por eso, a menudo imitan las estructuras cerradas de las religiones tradicionales, exigiendo dogmas inamovibles para inocular ideas peligrosas. Estudiar estos textos nos recuerda la importancia vital de mantener el espíritu crítico alerta frente a cualquiera que nos exija una lealtad fanática y sin fisuras. Exactamente. Es una advertencia que resuena con muchísima fuerza en la actualidad. Y para despedirnos hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con una última idea para que la sigan masticando por su cuenta. A ver. Si la exigencia histórica de instaurar una fe total, inflexible y puramente emocional fracasó al chocar contra la resistencia de la realidad y del sentido común humano, cabría preguntarse una cosa. Te escucho. ¿Hasta qué punto las cámaras de eco ideológicas que dominan nuestro mundo digital actual están utilizando tácticas similares? Buena pregunta. Pensemos en esos espacios en Internet que exigen una pureza absoluta de pensamiento, que no toleran el más mínimo debate y que expulsan y cancelan implacablemente a cualquiera que consideren un hereje de sus normas. Están utilizando, tal vez sin darse cuenta, exactamente la misma arquitectura psicológica de fe ciega que acabamos de diseccionar hoy. Da mucho que pensar. Es una reflexión que queda abierta para quien quiera recoger el guante. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en esta intensa exploración histórica. Ha sido un viaje revelador. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.